Presentamos Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida, con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la palabra de Dios. Un espacio de apertura al espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Maná, de lunes a viernes en www.padrejohnmario.com. Hola amigos de Maná, Dios les bendiga a todos ustedes y Dios sea la paz de cada uno de ustedes. Hoy quiero comenzar esta reflexión con un hermoso himno de la liturgia de las horas de la iglesia. Dice así: Estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tú vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Quédate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partir. Cuando decidas irte, Dios, llévame contigo, Señor, porque el pensar que te irás me causa miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Yo sé que vivir no puedo si tu vida no me das, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y temo perder la vida 1000 veces más que perderte, oh Dios, pues todo lo que tú me das, sé que alcanzarlo yo no puedo, cuando yo sin ti me quedo. Cuando tú sin mí te vas. Bonito, ¿no? Un himno de la liturgia de la iglesia, de la liturgia de las horas. Está es el himno de laudes de la 4ª semana del martes. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión leyendo la historia de un personaje que a mí me fascina en la Biblia. Hay un personaje en la Biblia que a mí me encanta y que cada vez descubro más cosas de él y que Dios a través de él me habla muchísimo. Josué, el que sucedió a Moisés
para llegar a la tierra prometida, Josué. Y les voy a hablar de un aspecto de Josué y de un amigo suyo que se llamaba Caleb. Les voy a hablar de la diferencia en liderazgos, de cómo hay diferentes liderazgos en la vida, en las empresas, en la iglesia. Hay diferentes tipos de liderazgos. Yo no sé si los líderes se hacen o nacen, como discuten unos dicen que se hacen, otros que nacen, en fin. Pero en la Biblia sí hay unos líderes espirituales y estrategas interesantes. Y uno de ellos es Josué. Quizás usted pudiera leer más detenidamente el libro de Josué y encontraría cosas interesantes en la vida de él. Pero cuando Moisés y Aarón querían llegar con el pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, Moisés, que fue otro gran estratega y un gran hombre de Dios, dijo, porque el Señor se le dirigió a él, a Moisés, en el capítulo 13 del libro de los Números. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. O sea que el Señor le mostró a Moisés una estrategia que tenía que desarrollar. Vamos a llegar a Canaán, a esa tierra hermosa, esa tierra que les prometí. Pero para ver qué hay allá, cuáles son las costumbres de esa tierra y de ese pueblo, envía una persona, un hombre de autoridad, uno de cada tribu. Y entonces, en el capítulo 13 del libro de los Números, versículos 3 en adelante, que tal como el Señor se lo ordenó, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Eran hombres de autoridad y describe quiénes eran. En el versículo 6 dice que era Caleb, ¿sí? Uno de ellos, hijo de Genofe, de la tribu de Judá. Y en el versículo 8 dice que había uno que se llamaba Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. En el versículo 16 dice, estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar el país. A Oseas, hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Josué. O sea que había uno que se llamaba Oseas, que después lo llamó Josué, y otro que se llamaba Caleb, y 10 más. Eran en total 12, porque enviaron uno por cada tribu. Eran más. Y entonces ellos fueron y miraron cómo vivían. En el versículo 25 dice, después de explorar la tierra durante 40 días, regresaron a Cades, en el desierto de Parán. Allí estaban Moisés, Aarón y todos los israelitas, y les contaron lo que habían averiguado y les mostraron los frutos del país. Le dijeron a Moisés, fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y estos son los frutos que produce. Pero la gente que allí vive es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá descendientes del gigante Anac. En la región del Negev viven los amalecitas, en la región montañosa viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y por el lado del mar y junto al río Jordán viven los cananeos. Entonces dice la palabra de Dios que ellos vinieron e informaron. Versículo 30, capítulo 13 del libro de los Números. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo, pues vamos a conquistar esta tierra. Nosotros podemos conquistarla.
Pero los que habían ido con él respondieron: no podemos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Y decían: la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella. Y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también descendientes de gigantes, los de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas. Y así nos miraban ellos también. Entonces los israelitas comenzaron a gritar y esa noche se la pasaron llorando, dice el capítulo 14 del libro de los Números. Y todos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Y empezaron a decirse unos a otros: pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Entonces Josué y Caleb, que habían ido allá, dijeron a los israelitas, capítulo 14, versículo 6 en adelante: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar en esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. Y aquí es donde quisiera hablarles a ustedes de dos tipos de liderazgo en la vida. Habían varios hombres que fueron a Canaán y volvieron con una visión diferente. Eran dos tipos de líderes. Había unos líderes negativos, unos líderes que fueron allá y dijeron: esa tierra es buena, pero los que hay allá son muy fuertes. Nosotros ante ellos nos sentíamos como unas langostas. Ellos son muy fuertes, ellos son muy poderosos, ellos tienen un poder enorme. Tengamos miedo. Llenaron al pueblo de miedo. Y por eso el pueblo se levantó contra Moisés y contra Aarón y empezó a decir: devolvámonos. Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. Estos líderes llenaron de miedo al pueblo. Líderes negativos. Líderes que al pueblo le decían cosas perversas, dañinas. Su análisis de la situación era un análisis pesimista, negativo. Era un análisis perverso, desanimante para el pueblo. Era una visión negativa de la realidad. Hoy hay muchos líderes así. Muchos líderes en la iglesia, en las familias, en las empresas. ¿Cómo no escuchar a muchos líderes de la iglesia decir: es que la juventud está perdida? ¿O cómo no escuchar a muchos líderes laicos y sacerdotes diciendo: mejor regresémonos a Egipto? Mejor saltémonos el Concilio Vaticano II y regresemos al pasado. Mejor regresemos a la tierra de la esclavitud, a situaciones de pasado, con nostalgia del pasado, con nostalgia de situaciones que ya se vivieron. Son líderes negativos, líderes dañinos, líderes perversos, líderes cobardes que dañan al pueblo, que acobardan al pueblo, que al pueblo le dan una visión negativa de la realidad. Pero había otro tipo de líderes, gracias a Dios: Josué y Caleb. Ellos estuvieron allá. Ellos vieron lo mismo que los otros. Ellos estuvieron con ellos. Ellos, Josué y Caleb, trajeron los frutos de allá, como nos dice el capítulo 13 y 14
del libro de los Números en el Antiguo Testamento. Y volvieron Josué y Caleb y dieron otra lectura de lo que iba a suceder. Dieron otra interpretación de los hechos, de los acontecimientos. Caleb hizo callar al pueblo, versículo 30 del capítulo 13, y le dijo: vamos a conquistar esa tierra. Nosotros podemos conquistarla. Nosotros podemos conquistarla. Caleb tenía una visión más positiva, más optimista. Es más, Josué y Caleb, cuando hablan al pueblo, le dicen: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar en esa tierra. Y nosotros lo poseemos porque eso será pan comidos para nosotros. No tengan miedo. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. Ahí están las dos lecturas. La lectura de Josué y de Caleb es: vamos, es difícil, pero el Señor está con nosotros. Vamos, es difícil, es verdad que allá hay unos gigantes, es verdad que allá hay unos hombres más fuertes y más bien entrenados que nosotros. Es verdad que allá hay unos hombres que tienen más autoridad que nosotros. Pero nosotros vamos en el nombre del Señor. Ellos no tienen quien los defienda, pero nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, de nuestra parte, y eso será pan comido para nosotros. Eso ya está resuelto, porque Dios está de nuestro lado. No tengan miedo, no tengan miedo. Así que yo veo aquí los dos tipos de liderazgos. Los que interpretan de una manera pesimista las conquistas que hay que realizar. Los que interpretan de una manera fatídica los acontecimientos, los hechos del futuro. Los que interpretan con miedo las situaciones de la vida. Los que se acobardan ante las situaciones de la vida y se repliegan sobre ellos mismos y quieren volver al pasado y prefieren el estómago lleno, la barriga llena, con tal de no tener que arriesgar y aventurar. Los líderes negativos que ante esta lectura de Caleb decía: no, ni riesgos, ellos son más fuertes que nosotros. Ellos son más fuertes que nosotros y tienen poder de convencimiento sobre el pueblo y tienen poder de convencimiento sobre la masa. Son esos profetas de calamidades, como los llama el Papa Francisco en la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Son esos profetas de calamidades que, como los llama el Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, llenan de miedo el futuro. Realizan interpretaciones catastrofizantes de la historia y del futuro. Menos mal que hay otro tipo de líderes y de liderazgos, el de Josué y el de Caleb, que confían en Dios, aunque ven grandes retos. Josué y Caleb no estaban diciendo que no eran difíciles. No decían que no fueran más grandes. No desmintieron que ante esos hombres se veían como langostas. No están diciendo que no era fácil. No están diciendo que era fácil. No están diciendo que será muy difícil. Lo que están diciendo es: el Señor está con nosotros. No tengan miedo. Lo que están diciendo es: Dios va con nosotros. No tengan miedo. Lo que está diciendo es: esto es pan comido, porque el Señor va de nuestro lado, porque el Señor va de nuestra parte, porque el Señor nos va acompañando. Tienen una mirada de esperanza, de optimismo. El hecho es igual. El futuro
futuro amenazante, futuro con incertidumbre, futuro con situación difícil. Pero ante ese hecho, unos líderes desaniman al pueblo, unos líderes se llenan de miedo, unos líderes interpretan de una manera catastrofizante la situación. Otros líderes, Josué y Caleb, ven la situación con esperanza, ven lo que Dios puede hacer a través de ellos, ven lo que Dios puede realizar a través de ellos, ven lo que Dios puede hacer a través de ellos. Hay otros líderes, hay otro liderazgo. Y yo quisiera decir a usted, quisiera preguntarle a usted, amigo mío, ¿qué tipo de líder quiere ser usted? ¿Y qué tipo de liderazgo desea ejercer usted? ¿El pesimista y catastrofizante o el de esperanza? Ahora, no me venga a decir que es que Josué y Caleb no vieron la realidad. Ellos sí la vieron, pero ellos confían más en Dios que en ellos. En cambio, los anteriores, los otros, confiaban más en los otros que en el Señor. Usted y yo, ¿en quién confiamos más? ¿Usted a quién le cree más? ¿Usted de quién espera más? Hay dos tipos de liderazgos. ¿Usted de cuál quiere estar? ¿Usted de cuál quiere aprender? ¿Usted en cuál se quiere involucrar? ¿Usted de quién, del lado de quién, de parte de quién quiere estar? Pues decida hoy. O será un Josué y un Caleb, o será uno negativo, o será uno que tiene una interpretación negativa. Ahí yo veo en este texto el estilo diferente de ejercer un liderazgo en la iglesia, en la vida personal, en la empresa, en la ciudad, en el país, en la comunidad religiosa a la cual usted pertenece, en la parroquia en la cual trabaja, en el movimiento apostólico al cual usted está unido. Allí hay dos maneras de entender la historia, de leerla y de enfrentarla. Me da la impresión que Dios está de parte de aquellos que interpretan la historia más positivamente, más victoriosamente, con más esperanza. Me da la impresión que Dios está con esos. Me da la impresión que Dios acompaña a esos. No podemos volver atrás. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. La tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, no, no. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Hemos leído los capítulos 13 y 14 del libro de los Números en el Antiguo Testamento. Si usted desea tener más programa en Maná, si usted desea tener más reflexiones, simplemente vaya a mi página web www.padrejohnmario.com. Le invito a buscar esa página y a decirle a sus amigos pues que también la pueden tener.
Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios sea la paz y la alegría de ustedes. Yo termino diciendo, alabado sea Jesucristo. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. No, no. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Presentamos Maná con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Si deseas contactarnos, envía un correo electrónico a info@padrejohnmario.com o encuéntranos en las redes sociales, en Twitter @Padre John Mario, en Facebook Padre John Mario Montoya.